Me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Dice que la palabra que el Señor nos tiene para esta preciosa noche está en Romanos 5. En el título dice ahí, resultado de la justificación. Romanos 5, 1 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Lo tenemos, Ira? Para que nos den el número. Romanos 5 es la 879, joven. 879. La página 879. 879, lo quieren en Biblia. En otra vez vamos a ver si tal vez Isra, el Señor le da la oportunidad de ponernos aquí para que podamos verlo a través de una pantalla con el datacho, porque lo pueden ver todos. ¿Lo tenemos? Dice lo que nos dice el Señor aquí en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por el único que usted y yo y toda la humanidad y todos los hijos tenemos paz para con el Padre. Se llama Jesucristo, porque acuérdense que Él fue el que fue enviado a morir a la cruz por usted y por mí, para limpiarnos de todo pecado y darnos esa paz que no teníamos. Porque miren, casualmente hoy estaba por allá y el Señor me trajo a memoria que la gente sin el Señor no tiene paz. Ya me lo he mencionado muchas veces. Y fíjense que me puso varios ejemplos. Por ejemplo, el que bebe porque busca algo que no lo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, el que come se pasa saciando con la comida, que hay mucha gente, aquí pues no habemos de esos, hay muchas personas, con el respeto de ellos también, porque como persona yo los respeto, hallan su refugio en la comida y dicen aquí voy a comer, y terminan engordándose, pero es por falta de Jesús en su vida. El drogadicto se droga por lo mismo, porque él no haya paz, no haya gozo, no haya felicidad, porque en el Señor el gozo y la paz es eterno. Y en el mundo, los que han tomado o los que hemos tomado, porque yo antes tomé, sabemos que es una alegría momentánea, de horas. El que se droga, eso nunca lo dice, es de tiempo. Hay muchas personas que se mueren por sobredosis. O sea, están ya bien contaminados y sienten que les falta más. Entonces buscan una felicidad que no la van a encontrar. Escuchaba a no recuerdo el general, parece que se llamaba, que cantaba antes. Él es cristiano. Y escuché un documental de él donde decía él que la única alegría que él sentía cuando estaba en el mundo era cuando salía a los conciertos, cuando la gente lo aplaudía. Pero una vez dice que él volvía a su cuarto, se sentía vacío. Entonces tenía que drogarse, tenía que inventar cuántas cosas, cuántas mentiras hay en el mundo para sentirse bien. Pero ¿cuánto le dura esa tranquilidad? ¿O cuánto le dura esa felicidad? Y eso es lo que debemos de entender. Justificado, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios, para con nuestro Padre. Tenemos que entender, ¿va? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el único. Luego el 2, por quien también, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Oiga bien, qué precioso. Firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, cuando aquí estaba que leía, estamos firmes. Nosotros, digo nosotros porque yo considero que ustedes también son hijos. Sé que son hijos del Señor.
nosotros fuimos sellados ya por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos ese sello, aunque en su momento anduvimos haciendo las cosas que al Señor no le agradan, pero tenemos ese sello. A nosotros nos pasa, o nos pasó, como dice la palabra, instruye al niño en mi camino, dice el Padre, porque aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y qué sucede con el cristiano? Pues si se aparta, vuelve. Y eso es lo que debemos de entender, porque nosotros tenemos ya ese sello, ¿verdad? Porque quien también dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos, oiga bien, para que entendamos ambas circunstancias, nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, dice, producen paciencia. Tenemos que saber que cuando un cristiano está con una tribulación, tiene que entender que es falta de llenura de Jesús en su vida. O sea, pregúntele al Padre, pregúntele a Jesús, pregúntele al Espíritu Santo, ¿en qué estoy fallando? Aunque generalmente las personas sabemos cuando estamos haciendo algo que no es correcto. Pero hágase una, y si no, hágase una, ¿cómo se llama? Como una radiografía interna. Porque usted sabe en su corazón si está actuando mal con su esposo, si está actuando mal con su esposa, si está actuando mal con sus hijos, si está actuando mal con el prójimo, si está actuando mal con el vecino. Y voy a mencionar en el Señor la parte que decía la profe por cualquier olvido, que un vecino, no estamos hablando de nosotros, sino la parábola, ¿va? Un vecino, dice, llegó a donde otro vecino, parece que no se llevaban bien, entonces él le llevó, dice, una cubeta o un traste, no sé cómo lo quieran interpretar, de basura. Entonces vino el vecino que recibió la basura. Entonces, cuando miró la cubeta y la basura, pues entonces puso la basura en su lugar y lavó bien la cubeta. Y ya vino entonces, si una vez bien limpita, la cubeta la llenó de manzanas, de frutas en general, pueden ser mínimos, lo que sean, de frutas. Y se la devolvió al vecino que se la vino a poner. Entonces el vecino salió y le dijo, ¿por qué me trae? Le dice, frutas, cuando yo lo que le llevé, dice, fue basura. Entonces el vecino le dijo que cada quien da lo que tiene. Entonces eso es lo que debemos de entender en su corazón. Entonces debemos de entender que debemos de estar dando lo mejor de nosotros. Si estamos en Cristo, si somos cristianos, que se vea el fruto. El cristiano no puede seguir siendo una persona mal hablada, no puede seguir siendo un mentiroso, no puede seguir siendo la persona que se presta para negocios que no son agradables al Señor. Debemos de estar siempre el Señor en su momento me ha permitido mencionarlo. Jesús siempre estuvo haciendo las cosas que al Padre le agradaban. Jesús, por donde pasaba, por donde caminaba, Él siempre con quien se topaba era para hablarle del Señor, porque Él a eso vino. Y Él en un Juan, creo que es 18 o 20 por ahí, 17, 20, 17, 18 o 20 por ahí está donde dice Jesús, así como el Padre me envió a llevar el Evangelio, así mismo los envío yo a cada uno de nosotros. O sea, tienen que entender una cosa, ustedes no necesitan, si lo pueden hacer, háganlo, pero ustedes no necesitan estar en un podio para llevar la palabra a un vecino. Por ejemplo, vaya el caso de ella o de ella, puede llevárselo si tiene su mamá, a su vecina, a su familia en general, y aún aunque no sea la familia, porque nosotros debemos de saber que en la fe somos hermanos todos. Y eso es lo que debemos de entender. Dice que cuando el Señor me permite, bueno, la verdad que me permite casi todo, siempre, prácticamente todos los días. Por ejemplo, yo le presento a mi familia. Yo le digo, Señor, le presento a mi familia en la carne, o sea que somos de la carne, para que los convierta, hermanos, de la fe. Entonces debemos de estar constantemente. Y a veces muchas personas en su momento pueden decir, pero es que ese hermano o ese primo o ese tío no me llevo bien. Los cristianos no tenemos que tener ningún resentimiento con nadie, en ningún momento. Debemos de estar siempre íntegros para el Señor. Sí. Y luego seguimos, ¿va?
sino que también, dice, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces debemos de entender que dice al cristiano, si le pasa algo, no crea que le pasa algo porque el Señor no lo quiere. No, el Señor quiere. Les voy a poner un ejemplo que el Señor ha permitido mandarlo. Lo mandé por un WhatsApp. Ustedes conocen el cactus. Es un palo espinoso, bastante espinoso. Entonces la moraleja ahí es, en él hay una persona abrazando ese cactus, ese palo de espina. Entonces él siente que le duele, pero no lo quiere soltar. Así hay muchos cristianos, sienten que en el lugar donde están mal y prefieren seguir haciendo las cosas que no agradan al Señor. O sea, cualquier circunstancia que le viene al cristiano es para bien. Recuerdo, lo voy a en el Señor que me perdone porque me voy a mover un poquito rapidito. Fíjense que hay una persona, además de muchas en muchos países, pero en una en México, era vigilante. Lo voy a hacer rápido porque me interesa más lo del Señor. Pero esa persona era vigilante como en un nightclub o en una cantina. Y resulta que lo corrieron. Y pueden creer que él creía que se le iba el mundo de las manos, pero él era carpintero. Entonces, ¿qué creen que hizo? Cuando se miró que no tenía trabajo, compró herramientas. Y cuando iba para su lugar a comprar herramientas, ya puesto en el lugar, los vecinos le dijeron, mire, ¿por qué no me vende esa herramienta? Usted tiene tiempo y va a comprarla. Y vieran qué gran empresario soy. Hoy tiene marca de herramientas. Él se dedicó a eso. Espero en el Señor que lo entendamos, que hay momentos que el Señor mueve a sus hijos porque tiene cosas mejores. Lástima que el tiempo es muy corto, si no les hubiera costado toda la historia, pero en otro momento tal vez el Señor nos permite. 4, ya lo leímos, pero repito. Y la paciencia, dice, prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo está en usted, está en mí. Y dice Jesús en su momento, no lo voy a dejar solo, les voy a mandar. Hay una parte donde aparece el Consolador, pero es el Espíritu Santo, en el cual, dice, vendremos a morar con el Padre. Así es por eso donde la hermana Linda mencionaba que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces allí es donde Él está con nosotros. Él dice, Jesús dijo, no voy a venir a estar en templos hechos por manos de hombre. ¿Qué significa? Una estructura, sino en nuestro corazón. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de saber. Amén. 6. Porque Cristo dice, cuando aún, oiga bien lo que dice, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por usted y por mí. A su tiempo, o sea, cuando Él lo hizo, Él ya sabía que usted pecaba, o que andaba en pecado, que yo estaba en pecado, andaba en pecado. Pero aún así, Él se subió a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, murió por los impíos. O sea, murió por los pecadores, nos da a entender Él. Eso es lo que nos dice. 7. Ciertamente, apenas morirá, dice alguno, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, dice, morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, oiga bien lo que dice aquí, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él no vino a morir por los que no tenían pecado. Él vino a morir por usted y por mí. Él no dijo, no, yo no voy a morir por vos porque vos estás relleno de pecados. No, Él vino por mí, aún con mis pecados. Y vino por usted, aún por los pecados que también ustedes tenían. Y eso es lo que tenemos que entender. Cristo murió, dice, por nosotros. 9. Pues mucho más,
oiga bien, mucho más estando ya justificado en su sangre. Por él seremos salvos, dice, de la ira de mi Padre. Entonces, con mucha más razón, usted ya es justificado, ya es santificado, usted ya tiene el sello del Padre, usted ya tiene el Espíritu Santo en su vida. Con mucho más razón el Padre lo va a guardar, con mucha más razón el Padre le va a abrir puertas donde usted le toque tocarlas, pero tiene que confiar. Y cuando el Señor le cierre una puerta, ahí es donde el cristiano no debe decir, ¿y por qué me la cierra a mí si soy cristiano? No, ahí es donde tiene que decirle, Señor, gracias, porque si tú me cierras esta puerta es porque tienes otras mejores para mí, porque el cristiano, el Señor lo mueve para cosas mejores, para cosas más grandes. Pues mucho más dice, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos resucitados, dice, con Dios. Cuando dice si siendo enemigos es porque andábamos haciendo las cosas que a él no le agradaban. Yo les garantizo que ustedes antes de estar con el Señor no querían escuchar del Señor. Yo era igual. Alguien me invitaba, a veces iba, y a veces le decía, voy a llegar, y no iba. Hasta que Él enteramente llegó a mi vida, entendí que lo mejor es estar viviendo con Él y para Él. Porque no hay otro lugar, no hay otro lugar, sino estar con Él. Porque siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ¿cuál vida? La que dio Jesús por usted y por mí. Y eso es lo que debemos de entender. Y no solo de esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios, dice, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos, dice, recibido ahora la reconciliación. El único que a usted lo lleva al Padre y a mí se llama Jesucristo. No hay otro. Es el único que, el intercedor entre el Padre y usted y mi persona, se llama Jesucristo. Luego el 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo, oiga bien, en el mundo, no dice solo en Adán, o sea, en el mundo, además de Adán, pues lo demás, incluyéndonos a nosotros. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos, oiga bien, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted pecó no porque quería, yo pequé no porque quería, fuimos sometidos a desobediencia para poder merecer la salvación a través del Señor Jesucristo. Oiga bien, fuimos sometidos. Lo mismo va a pasar con los niños, van a ser sometidos para poder luego recibir el perdón a través de Jesús. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa, dice, de pecado. No obstante, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, aún, dice, en los que no pecaron, a la manera, dice, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue, dice, como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron, dice, los muchos abundaron. Mucho más, dice, para los muchos la gracia y el don de Dios, dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo hecho hombre fue a la cruz a morir por usted y por mí. Y con el don, dice, no sucede, dice, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Jesús lo justifica a usted y a mí ante el Padre Celestial. Pues si por la transgresión, dice, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, dice, en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben, dice, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero es necesario estar llenándose cada día de Jesús a través de la palabra. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera por la justificación de uno vino todo, dice, los hombres a justificación de la vida. Recuerden que quien le dio la vida a usted y a mí se llama Jesucristo, porque recordemos cómo andábamos nosotros antes de estar con Jesús. Andábamos muertos en espíritu. Recordemos, no es que andábamos muertos que nos llevaban en un cajón, sino que andábamos muertos en espíritu. Cuando nosotros vivimos es cuando Jesús llega a nuestras vidas. Porque así como por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, por la obediencia de Jesús, los muchos serán, dice, constituidos justos. Pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, nosotros pecamos, le digo a nosotros todo, ¿verdad? Me incluyo yo, pecamos por todo, por envidia, por egoísmo, por maldad, por mal querer a otra persona, porque miramos lo que no agrada, por las cosas que decíamos, por las cosas que escuchábamos, pecábamos por todo, no había forma. Abunda la gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó, dice, por la justificación para vida eterna mediante el Señor nuestro. Habla el Señor Jesucristo, ¿va? Voy a leer un poquito, siempre ahí, el 6:1, ahí mismo, solo para que logremos entender un poquito. ¿Qué pues diremos? Dice, oiga bien, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, nos hace una pregunta, ¿perseveraremos haciendo lo malo, ya sabiendo que Jesús fue a la cruz por usted y por mí? No podemos, no puede el cristiano seguir siendo la misma persona, seguir haciendo las mismas cosas. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no puede, nos repite y nos dice aquí, no puede un cristiano seguir siendo la misma persona, seguir siendo las mismas cosas. Debe de verse un cambio en su vida y en mi vida, y eso es lo que debemos de entender. 2, ¿o no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte. O sea, recuerden que Jesús venció la muerte en la cruz. ¿Y la venció para qué? Para darle a usted y a mí vida eterna. Luego el 4. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Démosle gracias al Señor por la palabra que nos ha permitido recibir esta preciosa noche. Solo pidámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.